Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa En Contexto con Rosalba Escalante. Hoy es martes 6 de agosto y yo estoy feliz y contenta de poder compartir con ustedes una vez más luego de estas pequeñas vacaciones en las que estuve compartiendo con familiares y amigos y estuve pues descansando un poco de todas las tareas laborales que tengo diariamente, pero ya estoy aquí con todos ustedes, el deber llama y pues estaremos compartiendo toda una hora de contenido, una hora de las informaciones que han suscitado el interés tanto nacional como internacional. En este sentido, entonces iniciaremos abordando los temas que trató el presidente Luis Abinader o el tema principal que trató el presidente Luis Abinader durante la semanal del día de ayer, ese acostumbrado encuentro que desde hace cierto tiempo viene realizando el presidente Luis Abinader con representantes de los medios de comunicación allá en el Palacio Nacional. En la semanal del día de ayer, el presidente Luis Abinader estuvo presentando no solo a los periodistas, sino también al país el contenido del proyecto de reforma constitucional que va a someter el próximo 16 de agosto, justamente cuando le toque juramentarse como mandatario para dirigir los destinos de República Dominicana por 4 años más. El presidente Luis Abinader, durante la presentación de los detalles del contenido de este proyecto de ley que ha elaborado y que espera sea acogido por el Congreso de la República, insiste en que su intención no es otra que proteger a la misma Constitución y evitar que en lo adelante muchas personas u otros presidentes puedan perpetuarse en el poder. Lo que busca él específicamente, de acuerdo a lo que ha expresado, es poder ponerle un candado a ese artículo que habla acerca de los periodos que debe gobernar una misma persona de manera consecutiva, que está establecido, bueno, consecutiva o no, está establecido que son 2 periodos y nunca más. Entonces lo que busca el presidente Luis Abinader, como lo ha expresado en reiteradas ocasiones, aunque la oposición dice todo lo contrario, es que busca que en lo adelante ese artículo no pueda ser modificado por ningún otro mandatario. Esto recordando que diferentes presidentes han modificado la Constitución Dominicana simplemente para poder habilitarse para competir por 4 años más, para competir en una nueva ocasión en las elecciones presidenciales. Ayer estuvo él pues presentando un resumen de todo el contenido de este proyecto de ley que habrá de someter el próximo 16 de este mes. Vamos a escuchar lo que explicó el presidente Luis Abinader y parte del contenido de la pieza legislativa. Hoy, más que nunca, estamos comprometidos en fortalecer nuestra democracia. Sí. El presidente Luis Abinader presentó este lunes las propuestas que pretende impulsar en el Congreso Nacional para la modificación de la Constitución a partir del 16 de agosto. El mandatario dijo durante el encuentro con los medios de comunicación de cada lunes que la reforma no es coyuntural, sino un beneficio para la democracia y la institucionalidad. Las propuestas de reformas están centradas sobre la modificación de la Constitución para reducir la cantidad de diputados en el Congreso Nacional, que propone la eliminación de 53 escaños en la Cámara Baja. Además, esta reforma contribuiría a un uso más eficiente de los recursos públicos. Un Congreso con menos diputados significa una reducción en los costos asociados al funcionamiento legislativo, permitiendo que estos fondos se redirijan a otras áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Este cambio no solo responde a la necesidad de optimizar el gasto público, sino también a la demanda de la población por un gobierno más austero y responsable, que actúe en función del bien común. Asimismo explicó que la modificación colocará un candado a la elección presidencial de 2 periodos consecutivos y nunca más. La mayoría de las 39 reformas constitucionales promovidas desde la fundación de la República incluyeron la reelección presidencial. Hoy estamos en un momento histórico sin precedentes. Esta reforma constitucional, queridos amigos y amigas, será distinta.
Por primera vez un presidente que tiene todo el poder ha decidido ponerse límites en favor de fortalecer nuestra democracia. Esta reforma constitucional no solo representa un cambio en las reglas del juego político, sino que simboliza el fin de la era del caudillismo, el personalismo continuista que históricamente puso en riesgo la democracia dominicana. Hemos decidido apartar de la política futura la posibilidad de modificar la Constitución una y otra vez en beneficio propio para permitir al presidente de turno mantenerse en el poder. Las reacciones a las propuestas de modificaciones a la reforma por parte de los juristas no se hicieron esperar y de inmediato valoraron la presentación. En la medida en que se restrinja la permanencia en el poder de cualquiera en el país, eso es beneficioso. Es interesante y sobre todo encomiable que el propio presidente de la República sea quien promueva un impedimento en lo adelante para poder aspirar a la primera magistratura de la nación. Bueno, pero yo pienso que la sociedad dominicana ya conocía cuál iba a ser el contenido de esta propuesta de reforma constitucional, porque esto era una promesa que había hecho el presidente durante su campaña y había inclusive hasta identificado los temas sobre los cuales versaría su propuesta de reforma. Obviamente nosotros siempre hemos dicho que una reforma constitucional requiere de un consenso político, un consenso jurídico, técnico y un consenso social. Bueno, la considero una reforma pertinente. No está planteando absolutamente nada que vaya a transformar lo que han sido los consensos de otras reformas. Por ejemplo, yo siempre he dicho que la independencia del Ministerio Público fue consagrada en la reforma del 2010, aquí se está profundizando. Abinader anunció la propuesta de incluir una disposición transitoria para establecer su imposibilidad de presentarse como candidato para las elecciones del año 2028. La presentación de las propuestas para modificación constitucional se realizan días después de que el mandatario pidiera la opinión a sus seguidores a través de un sondeo en su canal de difusión de la red social WhatsApp. José Elena. Bien, muchísimas gracias a José Elena, periodista de este grupo de medios que recogía de una forma muy completa lo que dijo el presidente sobre este proyecto de ley que someterá al Congreso Nacional el próximo 16. Sin embargo, vamos a escuchar un cortecito del presidente Luis Abinader donde explica de manera más detallada el contenido de esta pieza. La vice que... Bueno, hoy primero voy a pronunciar unas palabras por el tema relevante que tenemos hoy, es el tema de nuestra propuesta de reforma constitucional. Y después entonces pasaremos a la manera ya normal que hemos hecho de presentar ya con más detalle la explicación de nuestra propuesta. Este es un mensaje que para hacer la introducción de las razones para nuestra propuesta. Hoy tenemos un distinguido, como siempre, pero que nos acompañan muchos juristas y abogados. Muchas gracias a todos por su presencia aquí. Desde el inicio de mi carrera política, he defendido, junto con muchos de ustedes, dos principios fundamentales de la democracia: la transparencia y la institucionalidad. Estos valores no han sido simplemente consignas, son el corazón del plan de gobierno que presentamos en el 2016, que ejecutamos en el periodo 2020-2024 y que hemos reiterado para el periodo 2024-2028. Particularmente, desde que asumí como presidente de la República, he subrayado la imperiosa necesidad de llevar a cabo reformas que desde el Poder Ejecutivo hemos impulsado con determinación. Reformas que buscan consolidar estos principios, acabar con la impunidad y contribuir con un uso honesto, eficiente y transparente de los recursos públicos. Por eso, desde el 2021, al cumplir mi primer año de mandato, anuncié la intención de promover una reforma constitucional que habilitara la materialización de demandas largamente anheladas por nuestra sociedad, entre ellas la independencia del Ministerio Público.
Sabíamos que no sería un camino fácil, pero era y sigue siendo un camino necesario y sobre todo el camino correcto. Desde entonces, hemos sometido al escrutinio público propuestas concretas de una eventual reforma constitucional. Lo hemos hecho a través de diversos espacios de diálogo, como la convocatoria presidencial del diálogo para las reformas, para el fortalecimiento institucional y la gestión eficiente del Estado. Además, hemos consultado a sectores políticos, académicos, empresariales y sociales y hemos trabajado con comisiones con diversas instituciones desde 2021 y en rondas con expertos en la materia. Todo este esfuerzo ha tenido el objetivo de construir una propuesta que refleje no solo la voluntad del gobierno, sino el sentir del pueblo dominicano. Bien, ahí escuchaban ustedes lo que ha dicho el presidente Luis Abinader desde que propuso esta reforma que está incluida en un paquete de modificaciones a diferentes leyes que va a someter al Congreso Nacional, que su intención es revertir a la República Dominicana de procesos cada vez más transparentes, de fortalecer la institucionalidad, y así esperamos que sea, que se respete ese artículo de la Constitución que establece que son 2 periodos presidenciales y nunca más, porque lo que una persona no hace en 8 años ya no lo va a hacer en 12, ni en 14, ni en 16. Entonces el presidente Luis Abinader también tiene que cumplir con su palabra empeñada. No lo hizo cuando fue presidente por primera ocasión, que dijo que solo quería un periodo y nunca más. E incluso después de ahí se modificaron los estatutos del Partido Revolucionario Moderno, que era antireeleccionista, para que él pudiera volver a buscar la presidencia de la República por otros 4 años. Inmediatamente supo el presidente Luis Abinader que había ganado las elecciones, garantizó que no se va a presentar ya nunca más como candidato a la presidencia. A pesar de que la oposición no ha acudido a ese llamado que ha hecho el presidente Luis Abinader para consensuar y para discutir los puntos que debe llevar esa modificación a la Constitución, el presidente Luis Abinader ha estado buscando la opinión de diferentes sectores de la sociedad y también la opinión de sus seguidores a través de su canal de WhatsApp. El presidente Luis Abinader tiene un canal de WhatsApp con 64,000 seguidores y en esta semana estuvo realizando una encuesta con varias preguntas que tienen que ver precisamente con esa modificación a la Constitución, que ya es un hecho que va a someter, porque así lo ha anunciado, y como pueden ustedes ver en sus pantallas, pues una gran cantidad de personas de las que participaron en la encuesta, la gran mayoría, pues apoyan las propuestas del presidente Luis Abinader. Además de la modificación, además de la protección de ese artículo que establece los 2 periodos y nunca más, este proyecto de ley incluye otros puntos que lo estaremos nosotros debatiendo aquí cuando volvamos de esta pausa. Señores, y como estuvimos hablando en nuestro primer bloque, en la primera parte de este programa, el presidente Luis Abinader estuvo socializando, estuvo presentando al público el contenido de la reforma constitucional que va a introducir al Congreso Nacional el próximo 16, cuando se vaya a juramentar nueva vez como presidente. Pues también hay un punto que forma parte de los principales, junto con la modificación a la Constitución, que es con lo que tiene que ver con garantizar la autonomía, lo que tiene que ver con garantizar la independencia del Ministerio Público, algo que dicen muchas personas, algo que dicen entendidos en la materia, que dicen algunos políticos y también líderes de oposición, que ya está garantizada la independencia del Ministerio Público porque así lo establece la ley general que crea a esta institución. Sin embargo, el presidente insiste en que el Ministerio Público se revertirá de mayor independencia una vez que la designación del Procurador General de la República no esté bajo la consideración del presidente de la República, o sea, que no esté a su discreción, que no sea el presidente quien diga quién va a ser el Procurador General de la República, sino que sea algo que lo decida el Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader al respecto.
Cuando nos vamos al Ministerio Público, en consolidar la independencia del Ministerio Público, los requisitos y formas de designación del Procurador General de la República y sus procuradores adjuntos, requisito adicional de independencia política del pasado reciente, designación por el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del Presidente de la República, carácter de inamovilidad durante los 4 años del periodo constitucional y la remoción solo mediante juicio político. También vamos a proponer la exclusión del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, que quedaría formado por el Presidente de la República, Presidente del Senado, un Senado representando la segunda mayoría, Presidente de la Cámara de Diputados, un diputado representando la segunda mayoría y al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y a un juez, otro juez de la Suprema Corte de la Justicia, y se eliminaría el procurador, quedando en 7 los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que piensa el presidente, los cambios que piensa someter en cuanto a la elección del Procurador General de la República, ese organismo encargado de perseguir los delitos, como corrupción y otros. El presidente Luis Abinader pretende que sea el Consejo Nacional de la Magistratura quien escoja esta figura. Pues yo entiendo que tiene buenas intenciones el presidente, sin embargo, ha quedado demostrado que la afiliación política, que también es una de las cosas que se pretende impulsar, que la persona que vaya a ser jefe del Ministerio Público no tenga afinidad política con ningún partido, o afinidad no, que no sea un miembro activo de ningún partido político. Sin embargo, la afinidad política de una persona no es determinante en el desarrollo de sus funciones. Y un ejemplo claro lo tenemos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Precisamente su designación fue bastante cuestionada, su escogencia fue muy cuestionada, porque al momento de ser designado como jefe del Poder Judicial, Luis Henry Molina era miembro activo del Partido de la Liberación Dominicana, y hemos tenido un vivo ejemplo del gran rol que ha desempeñado Luis Henry Molina al frente de la Suprema Corte de Justicia. Hasta ahora incuestionable, hasta ahora no hay dedo que le señale a él en el ejercicio de sus funciones. Todos sabemos que también el presidente del Tribunal Constitucional, el expresidente Milton Ray Guevara, fue designado durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, quien fue que creó esta institución garante de los derechos constitucionales, garante de la defensa de la Constitución en República Dominicana, y todos hablaban de la afinidad política que tenía Milton Ray Guevara con el entonces presidente Leonel Fernández. Sin embargo, desarrolló una labor intachable, una labor incuestionable, y es uno de los nombres que incluso suenan para ser titular del Ministerio Público. Y qué honor le haría a la República Dominicana y al sistema de justicia Milton Ray Guevara si fuera designado como Procurador General de la República. Ahí tenemos el ejemplo de Miriam Germán, que aunque no siempre ha sido una persona que nunca ha manifestado de manera pública que pertenezca a ningún partido político, fue designada por el sistema actual, o sea, por el presidente Luis Abinader. No fue designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, y aún así Miriam Germán Brito, quien ya va a abandonar su puesto el 16, así lo ha hecho saber por cuestiones personales y también razones de salud, ha desarrollado una labor encomiable que muchos critican, pero es lo que el sistema le permitió hacer, un sistema que ha estado corrompido durante muchos años, y donde Miriam, y ella misma lo dijo públicamente, tuvo que enfrentar incluso ataques internos, ataques de personas de su propia institución. Y para nadie es un secreto que hay fiscales adjuntos que hacían caso omiso a lo que dijera la Procuradora General de la República. Era la Procuradora General de la República por un lado, y esos dos fiscales adjuntos, que no es necesario mencionar sus nombres, hacían por otro lado lo que le diera la gana. Entonces,
Ese es uno de los puestos que habrá de designar el presidente Luis Abinader y que ha generado mayor expectativas. Vamos a ver de aquí al 16 qué decide el presidente Luis Abinader en cuanto a quién será el próximo o la próxima procurador o procuradora general de la República. También el presidente Luis Abinader ha planteado la necesidad de disminuir el número de diputados, y eso yo estoy de acuerdo, porque aquí hay una cantidad de diputados que solamente son de nombres, diputados que nunca han impulsado un proyecto de ley, diputados que nunca han legislado a favor de la demarcación que los eligió. Eso es una cosa. También plantea el presidente Luis Abinader unificar las elecciones congresuales y municipales con las elecciones presidenciales, como se hizo en el año 2016. Una manera de ahorrar un gasto y también una manera de no cansar tanto a la población que durante 4 años vive sometida a una campaña política que no cesa a ninguna hora del día ni de la noche en este país. Vamos a escuchar al presidente Luis Abinader lo que dijo en ese sentido. De justicia. En cuanto a reducir el número de los diputados, el número de diputados actual es de 190, 178 por circunscripciones, 5 diputados nacionales y 7 del exterior. Nuestra propuesta sería 137 en total, 110 por circunscripciones, 20 nacionales y 7 del exterior, con una reducción de 53 diputados de la propuesta que hay actual. Y unificar la celebración de las elecciones. La unificación de la celebración de todas las elecciones al tercer domingo de mayo y una disposición transitoria para que esta regla se aplique a partir de las elecciones del 2032. No pueden hacerse para el 2028 porque ahí hay una situación con los alcaldes electos y con el tiempo también de cada uno de los alcaldes. Bien, ahí estuvieron escuchando al presidente Luis Abinader, pero también hemos buscado reacciones de los propios legisladores acerca de esta propuesta del mandatario. Félix Montán trabajó ese tema y preparó la siguiente historia. Gracias, buenas tardes. La propuesta de reforma constitucional tiene términos que son populares, porque la reducción del número de diputados le gusta a la gente. Sin embargo, cuando llegue aquí al hemiciclo, ese tema va a ser ampliamente debatido entre los legisladores. El presidente de la República, Luis Abinader, ha estado consultando a sus seguidores sobre la reforma constitucional y, entre otras cosas, propondrá la reducción del número de diputados. Legisladores de la oposición piden un estudio a profundidad sobre el alcance de las reformas. Nosotros tenemos un Congreso que ustedes mismos han visto aquí, que cuando se discute algo aquí en la Cámara de Diputados, también en el Senado se discute y viceversa. Y yo creo que ese es un filtro muy necesario en nuestro país. Estoy de acuerdo que tengamos un Congreso únicamente, que eliminemos el Senado y que dejemos solamente la Cámara de Diputados. Y si vamos a mantener, porque queremos reducir dinero, el Congreso se lleva en casi 30.000 millones de pesos. Vamos a reducir eso. Y si vamos a tener senadores, entonces que tengamos 10 senadores en las 10 regiones, uno por región. Mientras que los diputados oficialistas reaccionan con reservas y otros dicen estar de acuerdo con la reducción del número de diputados. Por ejemplo, el tema de la reducción de los legisladores, yo tengo mi reserva. La reducción, porque eso no viene a resolver el problema, va a resolver el problema económico de 2 pesos, cuando en otras cosas se van miles y miles de millones de pesos. Entonces eso es una prioridad, eso es una percepción que yo tengo. Vamos a ver el escenario, vamos a ver los expedientes que traen y vamos a ver en esa dirección. Si estamos en una reforma fiscal, pues vamos a comenzar por los diputados y vamos a reducirlo a 120. No, al contrario, porque eso es a futuro. O sea, cada legislador debe entender que a futuro entonces va a tener esa matrícula y va a estar definida
las curules que van a estar por cada provincia. Ahí no hay ningún tipo de problema. Uno de los temas más controversiales es la escogencia del Procurador de la República. El tema del Procurador Independiente va a ser uno de los más controversiales, porque si se determina que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que lo escoja, aún así el presidente va a tener el control. Bien, muchísimas gracias a Félix Montán y verdaderamente, como decía, el que sea el Consejo Nacional de la Magistratura quien elija al Procurador o Procuradora General de la República no va a garantizar su total independencia, porque recordemos que el presidente es parte o es quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura y que el partido oficialista es quien tiene a la mayor cantidad de representantes en ese organismo de decisión. El presidente Luis Abinader fue cuestionado también durante la celebración del encuentro La Semanal en el Palacio Nacional acerca de las opiniones de rechazo y las opiniones a favor que ha generado esa propuesta que él tiene de reducir la cantidad de diputados. Y la respuesta del presidente Luis Abinader, o no más bien la respuesta, sino también la actitud, entiendo que no fue la mejor. Cuando vivimos en un país en democracia y cuando ha sido el presidente Luis Abinader uno de los principales promotores de la libertad de expresión y de la democracia en República Dominicana. Entonces decía o dijo el presidente Luis Abinader que antes del 16 de agosto se va a reunir con los diputados oficialistas para tomar una decisión o para fijar una posición que no pueda ser refutada en la Asamblea Nacional y que no van a permitir opiniones de nadie. ¿Cómo puede ser posible en un país que se vive en democracia? En un país donde se elige a los representantes a través del voto directo. El presidente Luis Abinader reaccionó de esa forma al ser cuestionado por una de las periodistas que asistió a ese encuentro durante el día de ayer. Vamos a escuchar. No lo había visto que había dicho, que dijo eso. Eso lo vamos a socializar. Incluso Alfredo Pacheco estuvo de acuerdo, el presidente de la Cámara, incluso él lo propuso hace me parece, varias semanas. Nosotros eso, como parte del consenso, lo vamos a llevar también a los diputados electos. Pienso hacer una reunión con ellos antes del 16 de agosto para consensuar estas propuestas y también para que ningún miembro de la Asamblea pueda pronunciarse ni hacer ninguna propuesta diferente a la propuesta que llevamos del partido. Bien, ahí escucharon ustedes una actitud que no me parece la más democrática del presidente Luis Abinader, aunque si bien debe el Partido Revolucionario Moderno, que es el oficialista, consensuar y ponerse de acuerdo en cuanto a la posición y en cuanto a la propuesta que estarían presentando en el Congreso Nacional, no se debe coartar la libertad que tiene cada quien de votar libremente y de expresar su opinión, no solo ante este tema, sino ante cualquier otro. Señores, ya apenas faltan 10 días para que el presidente Luis Abinader sea posesionado por otros 4 años más, así como la vicepresidenta Raquel Peña sea nueva vez juramentada en ese puesto por otros 4 años. Esta vez la toma de posesión o la juramentación, si se quiere llamar, del presidente Luis Abinader tiene ciertas particularidades que han llamado la atención, como lo es el cambio de lugar. Ya no será en la Asamblea, o sea, ya la Asamblea Nacional va a ser trasladada del edificio del Congreso Nacional hacia el Teatro Nacional Eduardo Brito, allá en la avenida Máximo Gómez. Esto de acuerdo al Poder Ejecutivo, porque en esta ocasión hay una cantidad mayor de invitados internacionales que en otras ocasiones. Eso ha generado un aluvión de opiniones, tanto en contra como a favor. Yo soy de las personas que entiende que debieron invitar al número de personas
para el cual tuviera capacidad la Asamblea Nacional, que es donde se ha hecho siempre ese acto. Entiendo que le quita un poco de solemnidad al acto y pues para eso para eso tenemos la Asamblea Nacional, que su lugar siempre ha sido allá en el Congreso Nacional. Pero bueno, ya esa fue una decisión que tomó el presidente Luis Abinader, y es que hasta ahora al menos 14 jefes de Estado y o de gobierno han confirmado su asistencia a este acto solemne, a este acto de toma de posesión del presidente Luis Abinader. A propósito de esto, y a partir de este viernes 9, la Policía Nacional va a reforzar la vigilancia policial en la zona colonial con la presencia de 143 miembros de la uniformada. Esto, aunque el escenario principal va a ser en el Teatro Nacional, hay algunos actos que forman parte de este proceso de toma de posesión, de este proceso de juramentación, que tradicionalmente se realizan en la ciudad colonial, y esto incrementa el flujo de personas y pues trastorna un poco la cotidianidad de este entorno. Estamos hablando de que el acostumbrado Te Deum, que forma parte de estos actos del 16 de agosto, se realiza en la Catedral Primada de América, que está allá en la zona colonial. También la ofrenda floral que depositan siempre los mandatarios ante el busto de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella, y en el Parque Independencia, también está en la ciudad colonial. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien encabezó en esta ocasión, encabezó ayer la acostumbrada reunión del Poder Ejecutivo con los altos mandos de seguridad militar y policial para pasar balance a los planes y programas de seguridad ciudadana, dijo que luego del 16 de agosto este reforzamiento en la vigilancia en la ciudad colonial se va a mantener y que incluso va a ser utilizado como un piloto a implementar en otras demarcaciones del país. Así lo explicó Joel Santos ayer, luego de esta reunión a la que asistió Farideh Raful, quien ha sido designada como ministra de Interior y Policía, aunque será el 16 de agosto cuando tome posesión, como indica el decreto que la designa en esta función que va a asumir próximamente. Vamos a escuchar los detalles de esta vigilancia policial de boca del propio ministro de la Presidencia, Joel Santos. Todo este trabajo o todo este operativo que coincidirá con el proceso de toma de posesión del presidente de la República, Luis Abinader, para un segundo periodo, y aprovechando el nivel de actividad que tendrá la ciudad colonial, se montará este operativo, vamos a decir, policial, que luego de pasado este proceso continuará ya de manera permanente. Se creará o se realizará dentro del perímetro de lo que es la avenida Camargo, eso es al este, la avenida Mella al norte, lo que es la Villini, obviamente al sur, y la Estrelleta al oeste. En ese rango pues operará este piloto de seguridad de la ciudad colonial. Se dividirá en 4 cuadrantes, habrá una participación importante de diferentes estamentos de la Policía Nacional, pero se destaca mucho la operación de los linces, y obviamente habrá un encargado y todo un centro de monitoreo y control para asegurar que el operativo sea un éxito. Esto nos ayudará obviamente a ver un piloto que podrá ser extendido a todo el resto de la ciudad eventualmente. Y finalmente debo referirme a... Bien, ahí estuvieron escuchando a Joel Santos, ministro de la Presidencia, con los detalles de este dispositivo de seguridad que se va a desplegar en toda la ciudad colonial. Cambiando de tema y yéndonos al plano internacional, es imposible
concluir este programa sin referirnos a la situación que vive Venezuela, un país que ha sido siempre solidario con República Dominicana y que después de las elecciones del domingo 28 ha estado inmerso en una ola de protestas que ha dejado un saldo de más de 20 civiles muertos. Esto por las protestas que se han estado realizando en contra de los resultados que hasta ahora se han hecho públicos de un proceso que ha sido calificado por muchos como poco transparente y que ratifica a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Venezolanos alrededor del mundo que han tenido que huir de su país, que han tenido que irse de Venezuela huyendo precisamente de la crisis, de la inestabilidad política y social que se vive desde que llegó Nicolás Maduro a la presidencia, han estado manifestándose de manera simultánea pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que muestre las actas de las elecciones y que de una vez por todas se dé como ganador al opositor Edmundo González Urrutia, quien a su juicio ha sido quien ha ganado las elecciones, y para nadie es un secreto de todas las artimañas que se ha valido el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para poder permanecer en el poder, no solo en estas elecciones, sino en otras, inhabilitando candidatos, obstaculizando el libre voto en demarcaciones en las que él entendía que no tenía el apoyo necesario para poder ganar las elecciones. Precisamente los venezolanos que viven aquí en República Dominicana se han mantenido en pie de lucha todos los días, realizando diversos tipos de manifestaciones como vigilias, concentraciones, marchas y otro tipo de manifestaciones en rechazo de estos resultados. Y es que ellos, a 8 años de haber salido de su país, entendían que esta era la oportunidad que iban a tener de volver, de reencontrarse con los familiares que han dejado allá. Ante el cierre de la embajada venezolana aquí en República Dominicana, esto como respuesta del presidente Nicolás Maduro ante la posición que adoptó República Dominicana y su gobierno en cuanto a los resultados de estas elecciones, el presidente Luis Abinader se pronunció pidiendo que se muestren las actas, porque si tú ganaste, ¿por qué no muestras las benditas actas que te certifican como ganador? Entonces ha decidido Maduro romper las relaciones con República Dominicana, aunque ha dicho el canciller dominicano Roberto Álvarez que no están rotas las relaciones, sino suspendidas por el momento. El hecho es que estos venezolanos han pedido al presidente Luis Abinader que extienda por otros 10 años la vigencia del pasaporte de ellos, porque ya no pueden buscar sus documentos nuevos en su embajada porque está cerrada y no saben hasta qué tiempo pueda permanecer así la situación, y ellos necesitan tener un estatus migratorio regular para poder moverse con libertad en este país y también para poder trabajar. Nuestro compañero de este grupo, ACD Media, Pancho Mena, Francisco Javier Mena, ha preparado una historia completa de cómo se encuentra Venezuela en estos momentos. Vamos a escuchar. Hemos controlado esta andanada del ataque criminal que pretendía asaltar el poder. Una semana después de las elecciones presidenciales en Venezuela, la oposición sigue protestando, denunciando fraude electoral a favor de la reelección de Nicolás Maduro. Venezuela, la patria del gran libertador Simón Bolívar, dueña de grandes reservas de recursos naturales, vuelve a transitar por el camino de la violencia, una violencia generada por los dudosos resultados electorales del 28 de julio. Unos resultados que, según los expertos, genera más violencia que sorpresas. Porque es que ninguna dictadura entrega el poder mediante elecciones. La oposición participó en este proceso para crear una situación adversa a la dictadura de Nicolás Maduro en el mundo, y lo ha logrado. Rebautizada por el chavismo como la República Bolivariana de Venezuela,
el país suramericano posee una extensión territorial de 916.455 kilómetros cuadrados, que podría ser mayor dependiendo del desenlace de una disputa que mantiene con Guyana, a quien reclaman cerca de 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. Aunque sus tierras son aptas para la producción agrícola de diversos rubros, Venezuela siempre apostó por el petróleo y la minería, de donde recibe más del 80% de sus ingresos. Pero a pesar de sus enormes riquezas, hoy el futuro de Venezuela luce sombrío. Todo parece indicar que viene una fuerte confrontación social en Venezuela, en un país de gente pacífica. Y precisamente porque los venezolanos son pacíficos, es que el chavismo se ha perpetuado por 25 años en el poder de forma tan atropellante y de forma tan abusiva. Sí, estamos regresando por esa razón, por la confusión que hay en el país, no se sabe qué puede pasar. Colonizada por España en 1522, Venezuela se declaró país independiente en 1811, luego de varias batallas dirigidas por Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Tras pasar un siglo XIX gobernada por caudillos, al igual que otros países de la región, vivió a la mitad del siglo XX bajo el dominio de gobiernos dictatoriales, hasta alcanzar en 1958 la transición democrática que había iniciado antes de 1950, con sus altas y sus bajas, el general Eleazar López Contreras. Llegaron los años de esplendor, acompañados de un marcado crecimiento de la corrupción, transitando tiempos de crisis a través de los 80, la década perdida de América Latina. Con el declive de los partidos políticos tradicionales, surgió a principios de los 90 la figura de Hugo Chávez, el comandante militar que fracasó en dar un golpe de Estado en 1992, pero la acción lo catapultó hacia la cima del firmamento político, siendo electo presidente en 1998. A pesar de la implementación de un régimen de corte socialista, en el 2004 Chávez lleva el país a un crecimiento del 17%, uno de los más altos del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Pero en el 2013, el comandante murió de cáncer y asumió el poder su vicepresidente Nicolás Maduro, el más aventajado heredero del chavismo. A más de una década en el poder y en medio de una crisis no superada, Maduro volvió a ser candidato del chavismo y luego de unos resultados cuestionados por la oposición, se desataron los demonios de la violencia con un trágico balance de muertos, heridos y detenidos. Lo vamos a tumbar, es difícil, pero lo vamos a tumbar. No puede escaparse. Para Proceso, Francisco Javier. Muchísimas gracias a Francisco Javier Mena por esta completísima historia que ha preparado para todos ustedes. Y antes de despedirnos, pues el presidente Luis Abinader dijo que sí está en disposición, si es necesario, de extender la vigencia de los pasaportes de los hermanos venezolanos en este país como una forma de saldar esa deuda histórica que tenemos con esa nación suramericana. Hasta aquí el programa de esta noche y les pedimos a ustedes que vuelvan a sintonizarnos el próximo día y que pasen un feliz resto de la noche.